Olá, sejam muito bem-vindos ao Orla, o Observatório da Realidade Latino-Americana, uma produção do Centro de Estudos Latino-Americanos. Meu nome é Aquiles Melo e a proposta de nosso projeto é mantê-los atualizados sobre os principais acontecimentos que ocorrem em nossa pátria grande. Se você tem interesse de continuar recebendo nossos boletins, inscreva-se no canal e ative as notificações. Nesse terceiro episódio, nós vamos discutir as eleições argentinas, ocorridas no último dia 27 de outubro. Para tal, nossa equipe de pesquisadores do CESLA se deslocou até o país, onde tivemos a oportunidade de conversar com Mabel Rey, que é a diretora do Instituto de Estudos da América Latina e Caribe da Universidade de Buenos Aires. Mabel Rey é autora do livro Estado em Disputa, em que ela discute o auge e fratura do ciclo de impugnação do neoliberalismo na América Latina. Neste diálogo que traçamos com a Mabel, nós conseguimos levantar um diagnóstico sobre a conjuntura política pré-eleitoral e pós-eleitoral. Em virtude do tempo do vídeo, nós optamos por dividir em duas partes. Nesta primeira parte que você acompanhará agora, discutiremos o auge e crise dos governos Kirchner e, da mesma forma, auge e crise do governo Macri. Na segunda parte, será discutida as eleições de 2019, bem como as expectativas de um novo governo para Alberto Fernandes. Fique então com a primeira parte de nossa entrevista com Mabel Rey, do Instituto de Estudos da América Latina e Caribe da Universidade de Buenos Aires. Bueno, las elecciones del domingo pasado parecen ponerle un punto, por lo menos, a un ciclo que se inicia en 2015, a fines del 2015, cuando gana las elecciones para sorpresa en general de la Argentina, de un candidato identificado con la derecha más conservadora del país, que por primera vez logra acceder al gobierno por elecciones. Entonces, esta es una primera definición que podemos hacer de lo que supone estas elecciones para Argentina. Ahora, una cuestión que por ahí es interesante pensar es cómo fue posible que Mauricio Macri, un empresario ligado al contratismo del Estado, a empresas constructoras del Estado que hicieron su fortuna justamente usando los contratos públicos, logra ganar la presidencia en 2015. En este sentido, lo que se produce en estos años es el agotamiento del ciclo progresista que había iniciado a comienzos de los 2000, en la Argentina específicamente a partir de la gran crisis neoliberal que produjo en el 2001 un quiebre institucional de magnitud, uno de los más importantes que ha sufrido en la historia en la Argentina, donde todas las variables volaron por el aire, donde ya no teníamos monedas y bueno, hubo una gran movilización popular que reunió a sectores populares, sectores nucleados en los que se llaman los movimientos piqueteros, los movimientos de pobladores desocupados, de trabajadores desocupados, y también segmentos de las capas medias que habían sido damnificados por la imposición de la restricción al retiro de dinero de los bancos. No solo el cambio, el quiebre de la moneda, que supuso que ya el histórico valor de un peso, un dólar que había impuesto la convertibilidad en los años 90 cae, entonces se dispara enormemente el precio del dólar y con el precio del dólar se disparan todos los precios, ¿no? Se produce un momento de gran explosión. Bueno, ese ciclo tiene una primera forma de resolución, de sutura de ese conflicto en el 2003, con la llegada al poder, del gobierno, el presidente Néstor Kirchner, que en rigor asume las restricciones que imponen a la salida capitalista típica que estaba en disputa justamente por la gran movilización popular, e introduce una serie de reformas que van en un sentido reparador de ciertas injusticias que heredaba el país de los años 90. Entonces, en este sentido, empieza un gobierno de un presidente que había obtenido en la elección una
porcentaje de votos muy bajo, del 22%, que había sido vencido por el expresidente Carlos Menem con el 25% de los votos, pero que el expresidente Menem renuncia a ir a un balotaje, ir a una doble vuelta, ya seguro de que no iba a poder ganar las elecciones en ese contexto, porque bueno, el índice de rechazo que ya se sabía que él tenía era muy alto. Entonces, lo que hace Kirchner es revalidar sus títulos y bueno, ya en las elecciones del 2005 consigue un aumento electoral y un caudal electoral propio y va tomando una serie de medidas, primero de estabilización económica, de renegociación de la deuda externa, que era un problema enorme, histórico, que venía arrastrando la Argentina, y con esto además empieza a impulsar políticas de reparación histórica contra los militares y con juicios por los derechos humanos, y eso en aspectos más simbólicos, pero renueva la cuestionada Corte Suprema de Justicia con juristas de prestigio y reconocidos en la sociedad, y también empieza a promover el desarrollo industrial nuevamente, que había estado diezmado en los años del menemismo, y a generar empleo y a poner la mira en el empleo. Esto hace que no se postule la reelección, sino que se postula su esposa y compañera de militancia, de trabajo, una política también igual que él, que es Cristina Fernández de Kirchner, y ella asume la presidencia en el 2007, la primera presidencia, y en esos años se producen sí ya algunos momentos de mayor tensión y de conflictividad con sectores de poder tradicional en la Argentina, a raíz, por ejemplo, en el 2008, que es el gran crisis que aparece se llama la crisis con el campo, la pelea con el campo, porque se intenta aumentar de manera variable también las retenciones que se le hacen a los exportadores de granos para seguir financiando procesos de redistribución social. En ese momento en la Argentina se produce una crisis institucional muy grande que dura varios meses. El proyecto finalmente que había impulsado el Ejecutivo no logra ser sancionado en el Parlamento. El voto que decide finalmente es el voto del vicepresidente en ejercicio de la titularidad del Senado, que era un aliado radical del Partido Radical del kirchnerismo, que decide no acompañar, y ahí se produce una tensión muy fuerte. Sin embargo, frente a esta adversidad, lo que aparece como respuesta del kirchnerismo, que en el 2009 pierde las elecciones parlamentarias, incluso teniendo a Néstor Kirchner como candidato en la provincia de Buenos Aires, se pierden estas elecciones, también ligado a una mirada muy particular de generar trabajo genuino y relajar un poco lo que significaban las ayudas sociales, que eran muy necesarias en un segmento de la población que está muy arraigada en la pobreza estructural. El problema de la pobreza estructural en la Argentina arranca de los años de la dictadura y se va profundizando con los nuevos ciclos de neoliberalismo, y que en los ciclos del auge del ciclo progresista no logra vencer, porque no se cambian realmente, no se atacan las bases estructurales de que generan la pobreza estructural. Pero hay sí un aumento, un reconocimiento importante de la necesidad de hacer algo más de fondo y más permanente con la población excluida del mercado laboral formal y excluida por ende del desarrollo normal de sus condiciones de vida. Y lo que hacen es, por ejemplo, impulsar una asignación universal por hijo, que es una medida de política social inclusiva, que es la más importante que ha tenido históricamente la Argentina, porque es una asignación que se da en función se le da a los niños, se le da a los hijos, y se distribuye muy masivamente, ¿no? Esta fue una medida importante. Otra medida fue el matrimonio igualitario, que era una demanda
muy sentida por la comunidad gay lésbica de la Argentina, lo que aparecen es, bueno, la renacionalización de YPF y otras medidas que van tomando un carácter de ir más en profundidad de este proceso, pero con un nivel de confrontación incluso discursivo que en algunos casos y para algunos analistas era más discursivo que real, con lo cual se fueron ganando mayores enemistades de las que realmente era necesario. Cristina Fernández logra capear el temporal de la crisis del 2008 a escala mundial y es reelegida por el 54% de los votos en el 2011. De inmediato aparece como problema un tema estructural de la Argentina, que es la imposibilidad de obtener las divisas necesarias para sostener la actividad económica. Entonces, las divisas, la fuente de divisas principal de la Argentina tiene que ver con las actividades de exportación agropecuaria que están en manos privadas, que la tienen los dueños de esta producción, de los campos y de las empresas cerealeras que hacen acopios y que son las grandes, en mercados muy concentrados. Bueno, se veía cada vez más un viejo cuello de botella de la economía argentina que planteaba que no había suficientes dólares ingresados al país como para satisfacer múltiples demandas. Las demandas de dólares, las más legítimas, tienen que ver con la importación de insumos que se requieren para la producción, pero a esto se le suman la necesidad de la remisión de utilidades de las empresas que operan en el exterior, más los viajes al exterior y la última, que es la necesidad de utilizar el dólar como moneda de reserva frente a la inflación. Uno de los problemas que empiezan a aparecer en Argentina es la inflación, que es multicausal, que es un fenómeno complejo en la Argentina y que empieza a crecer, pero que en este sentido en la Argentina no se termina de atacar porque la reserva de valor siempre está puesta en el dólar y el aumento del precio del dólar va necesariamente a los precios y genera una espiral de inflación. Una de las decisiones más equivocadas y que le enajenan también la voluntad de un montón de sectores sociales y que es la intervención del Instituto de Estadísticas y Censos, es el INDEC, para cambiar la cifra de inflación. Esto es uno de los episodios institucionales que más costos tuvieron para el kirchnerismo, porque generaron una desconfianza muy grande porque no se conocía la estadística. Bueno, esto empieza a aparecer, la primera decisión que toma, una de las primeras decisiones que toma el gobierno para paliar la dificultad en el ingreso de dólares es poner una restricción a la compra de divisas ligada a la necesidad de justificar los ingresos necesarios para comprar las divisas. Esto que se llamó el cepo cambiario, no era una imposibilidad absoluta, pero había que cumplir determinadas normas y se sabía cuánto. Esto genera una reacción muy fuerte de sectores sociales muy acostumbrados al ahorro en dólares. Eso, más allá de las condiciones económicas efectivas que estos sectores tenían, la restricción presupuestaria, la restricción de poder comprar dólares le genera una enajenación de la voluntad contraria muy fuerte. Simultáneamente el gobierno de Cristina Kirchner empieza a perder aliados históricos como el movimiento obrero. Justamente otro de los ejes había sido que el impuesto a las ganancias, al no cambiarse la alícuota, empezó a alcanzar a cada vez más trabajadores asalariados de altos ingresos que veían que al pedir aumento de salario el aumento que tenían inmediatamente era absorbido por el impuesto a las ganancias. Entonces eso generó también un enfrentamiento muy grande del gobierno con el líder sindical, Hugo Moyano, y empieza en este sentido a aparecer un crujido muy importante en la alianza gubernamental,
en el 2013 se producen elecciones legislativas y un dirigente que había sido jefe de gabinete del gobierno kirchnerista se pasa a la oposición, que es Massa, y el kirchnerismo sufre una derrota muy grande y de ahí una situación de inestabilidad económica y política que con un creciente exposición de manifestaciones y de cacerolazos que empiezan a aparecer, además con escándalos de corrupción, ¿no? Empieza a aparecer todo el tema de la corrupción en la obra pública. Hay un accidente muy trágico con los trenes en Once, donde se producen una serie de una cantidad importante de muertos por un accidente donde se culpa la mala administración en vez de las operadoras de este servicio, que en lugar de invertir en mantenimiento, bueno, tenían un esquema de corrupción muy fuerte. Termina preso uno de los directivos de esta área. Pero lo que aparece es un clima donde hay mucho malestar dentro de sectores medios y medios altos que empiezan a tratar de encontrar una forma de salir del kirchnerismo y superarlo con una alternativa electoral exitosa. En este sentido, había distintos grupos. Estaba la Unión Cívica Radical, que es un partido histórico de la Argentina, que tenía algunas gobernaciones, un partido históricamente antiperonista, que expresó siempre y canalizó el voto antiperonista de las clases medias, urbanas sobre todo. Después estaban el PRO, que es el partido que funda Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires, de la cual había sido alcalde, era jefe de gobierno de la ciudad por 2 mandatos consecutivos. Va construyendo una base social muy importante, y la tercera figura, la tercera pata, era el peronismo disidente, el peronismo federal, que eran todos los sectores del peronismo, incluidos algunos gobernadores que se habían distanciado del kirchnerismo. Se intentan por varias negociaciones que se constituyera una sola candidatura, y sin embargo el PRO decide no armar este tipo de alianza, sino armar una alianza encabezada por ellos y con el apoyo de socios menores, como son la coalición cívica de la diputada Elisa Carrió y el radicalismo. Ellos van a unas internas abiertas en unas PASO del 2015, van, y esta coalición gana era obvio gana Macri, con un porcentaje mucho más bajo de las candidaturas por el radicalismo y la de la propia Elisa Carrió, pero se conforma esta fuerza. En ese momento los votos de Macri eran en esa interna de un 25%, ¿no? Parecía una fuerza muy baja frente a la candidatura de Daniel Scioli por el Frente de Todos, donde eso es otro capítulo para contar, cómo fue tan tensa la definición de la sucesión del kirchnerismo. O sea, sabía que no había posibilidad de reelección para Cristina Fernández, y la decisión de quién iba a ser el candidato se demoró mucho tiempo. No aparecieron candidatos genuinos del riñón del kirchnerismo como para sostener esa continuidad, y por descarte casi queda posicionado el que era gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, también de un perfil más conservador, del peronismo más tradicional, conservador, no muy bien recibido y aceptado por gran parte del electorado y de la militancia kirchnerista. Es finalmente ungido como candidato con poco entusiasmo de parte de las propias filas, y se va a una coyuntura en ese contexto de un respaldo bastante acotado de las fuerzas propias, se van a las elecciones y no logra vencer, y van a un balotaje, y en ese balotaje gana por un poco menos de 2 puntos Mauricio Macri. Para sorpresa en general, porque
La idea era que Mauricio Macri iba a ser incapaz de trascender el ámbito de la capital federal, un hombre muy ligado, bueno, muy porteño y muy incluso en su manera de hablar, una manera de hablar de las clases altas porteñas, poco afecto al diálogo político, más bien una mirada, un perfil de empresario que no parecía muy dotado políticamente, pero una campaña muy importante y además hay un dato clave que es de la provincia de Córdoba, que es una provincia mediterránea muy importante, muy numerosa, tuvo un enfrentamiento histórico con el gobierno de Cristina Kirchner y bueno, ellos, Jack, de Néstor y Cristina, los gobiernos de ellos. Entonces ahí el porcentaje de la elección que se volcó a favor de Mauricio Macri fue decisivo para vencer. Entonces, eso fue el momento en el que aparece la figura de Mauricio Macri, que se plantea en las elecciones, diciendo que él no iba a tocar nada de todo lo bueno que había hecho en esos años el kirchnerismo y que iba a retocar algunas de las fallas que consideraba importantes, como por ejemplo la decisión del cepo y las retenciones, ¿no? Las dos principales decisiones que las toma de inmediato son el levantamiento del cepo, o sea, la libertad de compra y venta de divisas y la baja de las retenciones al agro, de la exportación agropecuaria, gradual dependiendo de los rubros, pero era dos decisiones importantes. Y él había dicho que iba a haber una continuidad en la política de ciencia y técnica, razón por la cual mantuvo el mismo ministro de Ciencia y Tecnología, pero lejos de eso lo que sucedió fue un desmantelamiento inmediato del sistema de ciencia y técnica, incluso mucho antes de plantearse que esto era una razón presupuestaria o económica. Bueno, en los primeros 2 años del gobierno de Macri avanzan con este tipo de reformas y para paliar el desfinanciamiento drástico que provoca en el presupuesto por la baja de las retenciones eran un ingreso central, para paliar esta merma en el presupuesto y para déficit que se venían arrastrando, empiezan a tomar un endeudamiento acelerado, con un criterio además de manejo de la inflación monetarista. El primer presidente del Banco Central, que era Adolfo Sturzenegger, y con una mirada muy ultra ortodoxa de que el manejo de la inflación era por variables monetarias, empieza a restringir la emisión monetaria, pero simultáneamente emite letras de deuda. Entonces empieza a generarse una velocidad enorme de un endeudamiento que ya se advertía que iba a ser muy difícil de sostener. Sin embargo, con esta política logra atravesar las elecciones de medio término del 2017 y vence, ¿no? Logra incluso en ese momento Cristina Fernández se postula como candidata a senadora y pierde por muy poquito, pero pierde las elecciones frente a un candidato Esteban Bullrich, que había sido ministro de Educación, un hombre ultraconservador, ultracatólico, muy poco formado en el rubro de educación, en el que le tocó ejercer cuando fue ministro de Educación porteño, porque venía del riñón del PRO en la ciudad de Buenos Aires, pero lograron al 2017 estabilizar ciertas variables, pese a... También fue en ese momento una sorpresa porque el 2016 y 2017 habían sido conflictivos. El 2016 también, incluso en materia de derechos humanos, intentaron volver atrás ciertos avances en el juzgamiento de los militares, imponiendo, por ejemplo, una doctrina que se llama el 2x1, considerar a los militares presos por delitos de lesa humanidad, que podían beneficiarse con una ley que computara doble, 2 días preso por cada día preso, que es
absolutamente improcedente para delitos de lesa humanidad. Bueno, esto y aparecieron allí intentos de, desde los distintos ámbitos, desde el gobierno, de figuras relevantes del gobierno, impugnando la noción de los 30.000 desaparecidos, cuestionando este sentido y avanzando cada vez más con la idea punitivista, represora desde el Ministerio de Defensa, de Seguridad, perdón, la ministra Patricia Bullrich, encarnando dando rienda suelta y liberando las fuerzas de represión interna para dar una batalla al delito, como ella lo expresaba, y también la idea del narcotráfico, que se pone como la pelea del narcotráfico. Bueno, otro de los elementos que había sido central en esta etapa es el mantenimiento y cierta ampliación de los recursos destinados a las políticas sociales, ¿no? Es decir, en ese sentido eso sí lo mantuvo, incluso era una decisión también del Fondo Monetario que históricamente cambió la tónica y dijo este segmento hay que sostenerlo porque esto desestabiliza a cualquier gobierno, o sea que la continuidad de la política social fue notable y cierta negociación con los movimientos sociales. Esto cambia después de las elecciones de 2017, cambia el panorama cuando el gobierno manda al Congreso la ley de reforma del sistema provisional, que plantea una primera reforma. Esto generó una movilización enorme, tremenda en el Congreso, enfrentamientos incluso físicos con detenidos, muchísimos manifestantes, y si bien lograron sancionar esa primera reforma, que lo que cambia en esa reforma es la forma de cálculo de los aumentos, ¿no? Es una reforma que modifica la forma de calcular los aumentos, que hace que sean menores. Igual en carpeta estaban unas reformas más amplias del sistema previsional, y en carpeta estaba la reforma laboral, que ante esa movilización no puede pasar. En el 2018 la crisis económica se acelera cuando el gobierno enfrenta una fuga masiva de capitales, porque lejos de venir la lluvia de inversiones que se suponía que iba a levantar el país y lograr crecimiento, lo que hubo es una corrida contra, justamente al analizar cómo estaba la relación entre la deuda y los ingresos en la Argentina, se produce una enorme corrida que es muy mal manejada desde ese momento por el Banco Central. Quedan señales contradictorias y es un episodio así muy, muy oscuro. En ese momento de corrida el gobierno decide acudir al Fondo Monetario Internacional para tranquilizar el mercado y para ponerse a resguardo de lo que se suponía que era una crisis financiera de envergadura. Esto, a partir del 2018 que ingresa el Fondo Monetario, empieza ya el proceso de ajustes y de crecientes descontentos en la sociedad, y sobre todo un deterioro y un aumento inflacionario muy, muy alto, ¿no? Entonces empieza ya el sueño reeleccionista de Mauricio Macri, empieza a parecer cada vez más difícil de concretar, y todo el espectro político se empieza a reacomodar en función de esta nueva realidad.